Presentarles al doctor Solón Navarrete Hurtado con el tema VIH y corazón. El doctor Solón Navarrete Hurtado es médico cardiólogo, epidemiólogo, máster en imagen cardíaca, PhD en ciencias biomédicas, actualmente jefe de cardiología de Médicos Asociados, expresidente del capítulo de insuficiencia cardíaca de la Sociedad Colombiana de Cardiología. Imagen cardíaca clínica del country. Por favor, recibamos al doctor Solón Navarrete Hurtado. Bueno, buenas tardes para todos. En estas siguientes 2 horas voy a tratar de exponer cómo es el problema cardiovascular en VIH. Y primero agradecer a la coronel Magali por la invitación, por poder participar con ustedes y poder compartir algunas de las cosas de lo que hemos aprendido desde el punto de vista de la implicancia cardiovascular del VIH en la mortalidad cardiovascular. Un aviso parroquial, si es tan amable, ¿me pueden apagar las luces, estas 2 lámparas de acá? Si es tan amable. Muy bien. Empiezo diciendo yo entonces que desde el punto de vista estrictamente de lo que compete a mi actividad como conferencista, no tengo ningún interés, ningún conflicto de interés en esta presentación. Ven, hablo para todos, asesoro a varios, muy poquitos me ayudan a investigar y de las acciones ni el poder, el olor siquiera. Así que no tengo ningún conflicto de interés y yo voy a hablar 4 tópicos importantes en relación a lo que es el VIH y la enfermedad cardiovascular. Y yo voy a empezar hablando de que estamos nosotros en presencia de una sindemia. Y quiero decirles que sindemia es un concepto epidemiológico en el que confluyen varios conceptos o varias situaciones sociales, biológicas, ambientales, para que una determinada condición en salud se explote, haya una epidemia. Y bueno, cuando uno mira la mortalidad, lo que ustedes ya lo saben, ¿cierto?, de VIH, miren ustedes que las consecuencias de la mortalidad por específicamente el SIDA ha disminuido a medida que pasa el tiempo. Eso ha hecho que, por supuesto, la población expuesta tenga una mayor sobrevida. Y si ustedes ven que las enfermedades cardiovasculares aquí, al comienzo eran muy altas, han sido, pero persisten aún más altas y persiste en la connotación de que hace un impacto clínico cardiovascular muy importante. Si uno mira históricamente qué es lo que ha pasado con la morbimortalidad cardiovascular en VIH, pero ustedes que al comienzo, cuando se hacen los periodos de descripción de casos, las complicaciones fundamentalmente eran de origen miocárdico y pericárdico. Eso es lo que veíamos al comienzo. Y digo al comienzo porque en esa época yo era estudiante de medicina y empezamos a ver los primeros casos en América Latina. Yo me formé en Argentina y me acuerdo haber el primer visto en un centro de salud y el paciente debutó con un derrame pericárdico. Y posteriormente, ya mucho más reciente, el años 90, año 2000, el problema nuestro es la enfermedad coronaria. Y más recientemente, los problemas del ritmo del corazón. O sea que evidentemente el progreso y el compromiso de la enfermedad cardiovascular en esta población está relacionada con la sindemia del aumento de la sobrevida, de las intervenciones terapéuticas, de los consejos y todo lo que hemos aprendido, que hace que estas entidades clínicas cardiovasculares se presenten con mayor prevalencia. ¿Y qué se dice? También hemos aprendido que aparentemente esta infección se correlaciona con mayor probabilidad de infarto. Miren ustedes qué interesante. Estos son los individuos más jóvenes, estos son los individuos de mayor edad, pero siempre con VIH positivo. Y miren ustedes que a medida que ustedes correlacionan el riesgo, este riesgo es 2 veces más comparado con la población de la misma edad. Es decir, que el hecho de tener el VIH hay un mayor riesgo de infarto agudo de miocardio. Y en esta población de veteranos, mire que el riesgo es casi el doble. Y por supuesto que hay factores de riesgo que se suman a esto y que por supuesto el hecho de tener VIH es casi un factor de riesgo similar a ser diabético, a ser hipertenso. Es decir, que estamos en presencia de un factor de riesgo muy relacionado, directo, para la presencia de eventos o de enfermedad cardiovascular.
Miren ustedes, cuando hablamos de mortalidad específicamente cardiovascular, estos son los datos de Estados Unidos y mire que es la segunda causa y en Europa es la tercera causa después de que es la directamente relacionada con enfermedad hepática y con cáncer. Pero en general, más o menos el 15% de las muertes se deben a problemas cardiovasculares. Este estudio trata de establecer cuál es el grupo o cuáles las causas de mortalidad cardiovascular, la relación de causa cardiovascular en un grupo de pacientes de Nueva York positivos. Y miren ustedes lo abrumador, y lo tajante desde el punto de vista epidemiológico. La gente joven, si este es el valor de 1, que significa la no diferencia, y por encima de 1 es mayor riesgo, miren ustedes que la gente joven tiene mayor riesgo de mortalidad cardiovascular. Y vamos al sesgo de lo que es mi actividad clínica, la insuficiencia cardíaca. Bueno, en esta población de veteranos empezaron a comparar los infectados beta no infectados 1 a 2. ¿Y qué encontraron ellos? Miren ustedes qué interesante. Un 33% eran pacientes seropositivos, pero interesante es que el 55% desarrollan falla cardíaca con función sistólica deprimida, falla cardíaca con función sistólica conservada y un grupo muy pequeño ni idea del por qué desarrolló falla cardíaca. Es decir, que evidentemente hay una relación entre el tener la infección y desarrollar falla cardíaca con función sistólica normal o con función sistólica deprimida. Y eso obviamente está relacionado independiente del estado de la evolución de la infección. Por tanto, tenemos datos entonces que están indicando de que la prevalencia de la enfermedad cardiovascular va aumentando. Tenemos datos que indican que hay una relación entre ser infectado y la posibilidad de desarrollar enfermedad coronaria e insuficiencia cardíaca. ¿Y qué pasa con lo último que aprendimos? Las arritmias. Miren ustedes, este es otro estudio donde comparan, ustedes ven en rojo a los individuos de raza blanca y en oscuro los individuos de raza negra. Y mire que hay un aumento de la incidencia de fibrilación auricular a medida que va envejeciendo. Es la prevalencia habitual de fibrilación auricular. Los ancianos tienen más probabilidad de desarrollar fibrilación auricular que los jóvenes. Pero miren que aquí, independiente de la raza, va aumentando la prevalencia. Mire esta prevalencia en gente tan joven. Y cuando uno compara diferentes poblaciones, mire, este es un grupo específico de VIH, estos son diferentes estudios de fibrilación auricular, y miren ustedes qué interesante. La mayor prevalencia de fibrilación auricular en poblaciones muy jóvenes. Y esto está indicando entonces que hay una relación directa entre el tener el VIH, el desarrollo de fibrilación auricular. Y eso está independiente de que está relacionado con la edad y con los demás factores de riesgo. ¿Qué otra cosa hemos aprendido en el curso de la evolución del VIH? La hipertensión pulmonar. Ustedes ya vieron esta mañana en el programa que estaban hablando de tromboembolismo de pulmón, pero recordemos que hay 5 grupos de hipertensión pulmonar. La primera, que es la idiopática, la que aprendimos inicialmente en la facultad, y después encontramos que hay otros 4 grupos. Unos relacionados con la disfunción ventricular izquierda, otro con la enfermedad pulmonar, otro con el tromboembolismo crónico y uno que es multifactorial que no sabemos por qué. Pero miren ustedes que de este grupo, del grupo 1, donde está la idiopática, está la hereditaria, está el tejido conectivo, aparece una que está relacionada específicamente con VIH. Y eso lo hemos aprendido en el último tiempo. Desde el punto de vista fisiopatológico, uno dice, bueno, ¿cómo es que se correlaciona esto del tromboembolismo de pulmón y el VIH? Fisiopatológicamente uno podría esperar entonces que, como vamos a ver enseguida, el problema es la inflamación crónica. Y esa inflamación crónica que lleva a disfunción endotelial, el endotelio pulmonar no escapa a ello. Y si a esto le asocio que hay condiciones coinfecciones que facilitan la aparición de hipertensión pulmonar, por supuesto, llevamos a todos los demás factores de riesgo relacionados con el comportamiento de esta población vulnerable que predispone a la aparición de hipertensión pulmonar. Entonces miren ustedes que el espectro de lo que hemos aprendido de la evolución del impacto clínico de VIH en enfermedad cardiovascular es muy importante. ¿Cómo se puede entonces explicar esta prevalencia o esta incidencia tan inusual, a pesar de que tenemos factores de riesgo compartidos con las demás poblaciones que no tienen VIH? Bueno, la explicación radica fundamentalmente en el proceso inflamatorio.
Miren ustedes, este es un artículo que les recomiendo que lean, donde digamos, se condensa cuál es el concepto funcional, fisiológico y patológico del por qué la enfermedad cardiovascular empieza a tener más prevalencia en esta población. Y hay 5 tópicos. Yo quiero enfatizar varios aspectos. En la inflamación relacionada con la oxidación de los ácidos grasos y por supuesto con la regulación que se refiere desde el punto de vista inmunológico. ¿Esto qué llevaría? Que yo como clínico debo pensar 3 cosas importantes. Que la prevalencia en la enfermedad cardiovascular de estos pacientes tiene 3 ítems. Uno de ellos relacionado con el paciente, que está implícito lo que hemos aprendido en los controles de factores de riesgo. Hipertensión, diabetes, sedentarismo, sobrepeso y antecedentes familiares. Uno que está relacionado específicamente con la enfermedad per se, con la infección, el proceso inflamatorio y por supuesto lo que está relacionado con la terapia específica antirretroviral. Entonces mire que es un trípode que uno debe estar analizando en esta población y por tanto estos pacientes deben ser susceptibles de evaluar su riesgo cardiovascular desde el inicio de la terapia, desde el inicio. Ahora bien, esto es lo que yo concibo desde el punto de vista de este trípode. ¿Cómo se come esto desde el punto de vista fisiopatológico? Bueno, recordemos nosotros que la enfermedad coronaria o arteriosclerótica lleva un proceso de infiltración, inflamación, progresión y primeramente la complicación. Podemos diferenciar esto didácticamente en 3 aspectos. Un aspecto inicial, que es lo que es la infiltración, la progresión o la inflamación y finalmente la complicación en fase 3. ¿Cómo se correlaciona esto desde el punto de vista para el paciente con VIH? Pues veamos. Miren ustedes que en el VIH en la fase 1, el virus infecta absolutamente todo. Miren, todo. Y este proceso de infección es lo que lleva inicialmente la disfunción endotelial. ¿Esto qué hace? Que hace que la célula endotelial sea más permeable, por ejemplo, al paso de los monocitos. ¿Qué hace además esto? Que la función endotelial de la vasoconstricción se modifique y haya mayor vasoconstricción. ¿Qué más hace esto? Que todas aquellas sustancias relacionadas con la disfunción, adherencia plaquetaria, degradación plaquetaria, se modifique. Un proceso entonces de mayor permeabilidad. Y pasamos a una segunda fase. ¿Cuál es esa fase? La fase donde empieza la proliferación de la célula espumosa y que por supuesto también está el virus incluido y que llega a todo el trastorno del metabolismo lipídico que se ve acelerado en esta población. Y eso explica en parte el por qué los estudios angiográficos en esta población, la arteriosclerosis es más precoz y más acelerada. Finalmente, después de esta fase 2, viene la fase de la complicación, que es cuando se ulcera y aparece el cuadro coronario. En términos prácticos, estas fases de evolución del proceso inflamatorio crónico de la enfermedad, lo que va finalmente es decir que se centra en una disfunción endotelial con vasoespasmo, con liberación de sustancias que estimulan la agregación y la diapádesis de los monocitos, para finalmente la agregación plaquetaria y el concepto de agregación y trombosis. Entonces estos son los conceptos por los cuales entonces la enfermedad per se del VIH permite que entonces haya una sindemia asociada a una mayor sobrevida y asociado por supuesto a la mejor condición y por supuesto además a la terapia asociada que se usa en esta población. Miren ustedes, entonces puedo resumir entonces que desde el punto de vista de la arteriosclerosis yo tengo efectos directos relacionados específicamente con el VIH y que son relacionados con la inflamación, como hemos dicho, con la disfunción endotelial y con el estrés oxidativo. Estos son efectos directos. Y los indirectos pueden estar relacionados con la coagulación, con la actividad inmunitaria y con el trastorno lipídico asociado a esta población. Por supuesto que cada uno de ellos tiene una explicación biomolecular que está explicando el porqué. Bueno, veamos ahora el tercer aspecto que les decía. Bueno, se ha hecho la sindemia y ¿qué pasa con la terapia retroviral? ¿Cuál es la relación entre la terapia y la aparición de arteriosclerosis? Pues bien, estos estudios son conocidos por ustedes, pero mire, simplemente es para recalcar cómo en diferentes actividades
de la terapia retroviral, si aquí tenemos el 1, la no diferencia, miren que todo aquello por encima de 1 aumenta la incidencia de infarto agudo de miocardio con las diferentes alternativas que se pueden tener. Es decir, que lo que podemos aprender es de que evidentemente hay una relación específica entre la terapia y la aparición de eventos cardiovasculares. ¿Cómo podemos resumir estos aspectos? ¿Enfermedad cardiovascular? Claro, pero tenemos la enfermedad cardiovascular en la cual recibe una medicación específica y que sabemos que esto tiene alteraciones como la lipodistrofia, alteraciones en el control y la regulación lipídica, que esto ya hemos visto que en el espacio subendotelial lleva a una mayor oxidación, daño del ADN y por supuesto resistencia a la insulina, que es otro de los factores asociados al desarrollo de la enfermedad arteriosclerótica. Y todo esto podríamos decir que son nuevos factores de riesgo para el desarrollo de la enfermedad arteriosclerótica. Por tanto, uno podría tener que entre las alternativas terapéuticas yo puedo decir cuáles son las que menos a más pueden modificar ese perfil lipídico y ese perfil glucídico. Obviamente eso es controversia, tanto que mire, en este artículo muy recientemente el año pasado se hablaba de la terapia antirretroviral, la infección como tal o los factores del individuo, que esos que producen lo que hemos dicho, que algunos estudios sí, otros no, no hay una relación directa y causal epidemiológica, pero es la controversia que hay datos que dicen que hay una relación entre estos y el desarrollo de la enfermedad arteriosclerótica, lo cual implica que por supuesto y debemos hacer implementación de cambios terapéuticos del estilo de vida, eventualmente modificar algunas terapias de las que está recibiendo el paciente y por supuesto también llevar al tratamiento específico cardiovascular. Y cuando hablo de tratamiento específico cardiovascular, y como les decía previamente, estos pacientes deben ser llevados a una estratificación del riesgo. ¿Y cómo podemos hacerlo? Usamos Framingham. Aunque el Framingham en la población del VIH subvalora el riesgo, pero en la población colombiana el Framingham sobrevalora el riesgo. O sea que si nosotros aplicamos esto a la población colombiana de Framingham, prácticamente estamos estableciendo cuál es el pronóstico de estos pacientes. Repito, el Framingham sobrevalora el riesgo en Colombia, pero el Framingham subvalora el riesgo en el paciente con VIH. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, práctico. ¿Este paciente tiene un riesgo cardiovascular de menos del 20% a los 10 años? Bueno, entonces yo identifico qué factores de riesgo son modificables e intervengo todas aquellas condiciones que son susceptibles de mejorar. Ya el doctor Zuluaga nos ha comentado toda la consejería que se va a hacer en cuanto al comportamiento. Es parte de esto. Y por supuesto, llevar a objetivos terapéuticos, como lo hacemos en medicina cardiovascular. Sí, mi objetivo, y si el riesgo de este paciente es más del 20% a los 10 años, igual o mayor, yo debo hacer específico tratamiento de prevención primaria. Aspirina y estatinas que vamos a ver qué. Y por supuesto, si esto está mayor, pues el diabético tiene que tener una terapia específica de prevención cardiovascular. ¿Cómo podemos resumir todos estos aspectos de la enfermedad cardiovascular? Bueno, tenemos relacionados con el virus y con la terapia específica. Esto genera unos cambios del metabolismo lipídico y glucídico. Por supuesto, tenemos el proceso desde el vista de la inmunización, de la parte inmunológica, la parte inflamatoria que finalmente en conjunto llevan al desarrollo de la enfermedad arteriosclerótica. Esto es lo que vamos a resumir y que esta población es susceptible de valorar su riesgo cardiovascular. Muy bien, ¿qué ahora estamos cuando tenemos ya en la enfermedad cardiovascular y qué hacer? Bueno, el doctor Coral nos comentaba hace un tiempo de las interacciones farmacológicas y esta es parte de lo que tenemos que hacer. Ya ustedes saben lo que significa el rojo, el amarillo, el naranjita y el verde. Pero simplemente es para resaltar aspectos como, por ejemplo, bloqueantes cálcicos, preferiblemente no usar. Miren ustedes, medicamentos muy usados en falla cardíaca como la ivabradina y la ranolazina, preferiblemente no usar. Entonces, estos medicamentos, que es el arsenal terapéutico, es lo que uno como clínico, enfocando en el paciente con patología cardiovascular y VIH, debe tratar de obviar. ¿Qué pasa
cuando hablamos de antiagregantes. Miren, cuando hablamos de antiagregantes, no use ticagrelor y no use preferiblemente nuevos anticoagulantes orales. No usar. ¿Por qué? Porque es una potencial de interacción farmacológica mayor. Use aspirina y el clopidogrel es susceptible. ¿Y qué pasa cuando hablamos de estatinas? Miren, lamentablemente la simvastatina es conveniente no usarla. Y para no perder, podemos usar la atorvastatina, que son las de alta potencia, la que podemos nosotros mejorar desde el punto de vista del perfil lipídico del paciente y con mayor eficacia. En términos prácticos, si yo tengo un paciente que tiene una enfermedad coronaria, un síndrome coronario, uso aspirina o clopidogrel o prasugrel. Y cuanto a anticoagulantes, la heparina o la fraxiparina. Y de beta bloqueantes, preferiblemente atenolol, los otros no son recomendados, y aquí la atorvastatina. IECAS y espironolactona. Lamentablemente no podemos usar la ivabradina. Con todo esto, ¿qué podemos resumir? Hay una parte que obviamente no les voy a enseñar a ustedes, que es la parte de identificar a esas personas. Obviamente la educación, la consejería, que parte de lo que decía el doctor Zuluaga, de cómo es la orientación a estos pacientes. Pero aquí viene una parte que debe hacerse desde el comienzo. ¿Cómo manejar los factores de riesgo tradicionales? Y finalmente, en la cúspide, ya es el manejo específico de esos factores de riesgo. Por tanto, de todos estos interrogantes que teníamos nosotros del desarrollo de la enfermedad esclerótica en pacientes con VIH, ¿qué podemos decir? Número 1, la cardiopatía coronaria es más prevalente y ocurre más prematuramente en esta población. La terapia antirretroviral es un riesgo para el desarrollo de enfermedad coronaria. No es la causa, pero es un riesgo asociado. 2, la fisiopatología es muy similar, solamente que la persistencia del proceso inflamatorio en esta población es indefinida, es constante y es permanente. La presentación clínica y angiográfica de esta enfermedad, como hemos dicho, es más precoz y más difusa. Y por supuesto, el pronóstico de estos pacientes se ensombrece más a medida que va surgiendo nueva enfermedad cardiovascular. Y por supuesto, lo que hemos dicho, se puede prevenir la aparición de la enfermedad cardiovascular interviniendo los factores de riesgo. Doctores, en 20 minutos podemos resumir entonces que la infección por VIH está relacionada con una variedad de complicaciones cardiovasculares que incluyen enfermedad arterial coronaria, insuficiencia cardíaca, hipertensión pulmonar y arritmias. Tenedlo en mente. 2, el mecanismo subyacente del exceso de riesgo es multifactorial, pero incluye factores tradicionales, terapia antirretroviral e inflamación crónica, como hemos visto. Y finalmente, la inflamación crónica persiste en el contexto del paciente con tratado y que es predictiva de enfermedad cardiovascular en esta población. Ahora bien, la terapia antivírica es prioritaria y debe anteponerse ante cualquier condición. Muchísimas gracias y buenas tardes. ¿Hay tiempo a preguntas? Creo que no. Listo. Muchas gracias, muy amables.